Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. En este video les haré un resumen del viaje que hicimos mi esposa y yo a España, incluyendo la historia y los modelados 3D de los lugares que visitamos, los recorridos que hicimos y algunos otros detalles. Empezamos saliendo de nuestra casa el 2 de noviembre de 2022, hasta llegar al aeropuerto de Río Negro. Tomamos un vuelo con escala de 6 horas en Bogotá, y luego de esto seguimos en un vuelo de casi 10 horas con rumbo a Madrid. El 3 de noviembre a las 7 de la mañana, hora de Madrid, llegamos al aeropuerto Rodolfo Suárez Madrid-Barajas. Era momento de llegar al hotel a descansar, pero el check-in era a la 1 p.m, así que esperamos unas horas en el aeropuerto. Tomamos un taxi desde el aeropuerto hasta el hotel, ubicado en la Gran Vía, una importante avenida en el centro de Madrid. Después nos enteramos que las principales ciudades españolas suelen tener una avenida con este nombre. Luego de unas 24 horas despiertos pudimos dormir un par de horas y luego caminamos unos 100 metros para almorzar. Ya estábamos listos para empezar a caminar. Primero nos desplazamos unos 860 metros hasta la Plaza Mayor. La plaza como espacio de comercio desordenado tiene sus inicios en el siglo XVI, siendo llamada Plaza del Arrabal. Pero a finales de este siglo, con el traslado de la corte desde Toledo hasta Madrid, se hace un plan de renovación urbana, incluyendo esta plaza en el proyecto. A comienzos del siglo XVII, entre otras edificaciones se construyeron dos casas enfrentadas. Una es la panadería y la otra la carnicería. Durante este siglo, la plaza se incendió 2 veces, hasta que un gran incendio en 1790 acabó con gran parte de la plaza. Luego de esto se planteó una remodelación que integrara todos los edificios del perímetro y cerraría totalmente la plaza. En la actualidad es posible apreciar las fachadas de la carnicería y la panadería como elementos de mayor jerarquía en la plaza. Luego seguimos otros 615 metros hasta el Palacio Real de Madrid. En 1735, el Real Alcázar de Madrid fue destruido en un incendio, por lo que al año siguiente el rey Felipe V hizo construir un palacio de estilo barroco, consistiendo en un edificio de planta cuadrada y 2 salas enmarcando el patio de armas al sur. A mediados de este siglo, durante el reinado de Fernando VI, la obra fue terminada, aunque más adelante se le harían varias modificaciones, siendo la más notable la ampliación del palacio hacia el sur, aunque solo se alcanzó a construir parte del ala suroriental. Al oriente del palacio se encuentra la Plaza de Oriente. Desde sus jardines se obtiene una buena perspectiva del palacio, y como el Palacio Real se encuentra junto a la Plaza de Oriente, terminó conociéndose como el Palacio de Oriente. Empezó a llover y tuvimos que buscar refugio. Entramos a una cafetería en este lugar y cuando pudimos continuar caminamos hacia la Catedral de Madrid. Los cruces peatonales en esta zona son pocos, obligándonos a caminar un poco más. Luego de 800 metros llegamos a la catedral. A esta catedral le precedió la iglesia de Santa María de la Almudena, la cual se encontraba cerca de aquí. Sin embargo, fue demolida en 1868 para ensanchar la calle Mayor. La nueva catedral se inició en 1883 con un proyecto de estilo neogótico, pero por la guerra civil las obras se suspendieron en 1936 y tras esta se retomó el proyecto con un nuevo arquitecto, cuestionando el estilo neogótico de la fachada. Los trabajos no avanzaron mucho, hasta 1950 cuando fueron reanudadas las obras, pero ahora con estilo neoclásico, integrándose mejor con la fachada del Palacio Real. La construcción fue intermitente y la catedral finalmente fue consagrada en 1993 por el Papa Juan Pablo II. Como verán, los avances de esta obra no fueron consistentes. Incluso llegué a encontrar basas de columnas sin terminar. Esto es una basa terminada, con todos los ornamentos tallados. Y esta quedó sin tallar. Otra cosa, al ver estas pinturas, me fue inevitable notar la similitud con las iglesias del Camino Neocatecumenal, una comunidad católica. Al leer un poco, pude confirmar que estas pinturas fueron encargadas al artista Kiko Argüello, fundador del Camino Neocatecumenal. Al salir, pudimos ver la otra fachada del Palacio de Oriente.
De regreso al hotel, volvimos a llegar a la Plaza Mayor, pero de noche, completando 1250 metros. Luego de descansar un rato, volvimos a la Plaza Mayor por comida y regresamos al hotel, caminando otros 1260 metros más, y así terminamos el primer día. A la mañana siguiente caminamos 85 metros hasta la parada de autobús, que nos llevó gratis hasta la estación Puerta de Atocha, una estación de trenes inaugurada en 1850. Desde este momento la estación ha sido ampliada constantemente, y esta zona, que originalmente eran andenes para los trenes, desde 1992 es un invernadero gigante donde se encuentra el jardín tropical. Luego de esperar unas horas tomamos un tren hasta Sevilla. Al llegar tomamos un autobús hasta la estación Plaza de Armas y caminamos 350 metros hasta el hotel. Luego de descansar caminamos un poco por los alrededores e ingresamos al centro comercial Plaza de Armas, el cual fue una estación de trenes. Si vemos su forma, se parece mucho a la estación de Atocha, aunque con detalles neomudéjares. Aquí cenamos y regresamos al hotel a dormir, sumando otros 630 metros. A la mañana siguiente fuimos a desayunar y caminamos hasta la entrada principal de la Plaza de Toros de la Real Maestranza, a 870 metros del hotel. Desde comienzos del siglo XVIII se empezó a intervenir la antigua Plaza de Toros, que era cuadrada, para reemplazarla por una plaza circular. Las obras fueron muy intermitentes, llegando a utilizarse la plaza aún inconclusa. La mayor parte del edificio quedó terminado en 1881. Desde 1989, en las bóvedas bajo las graderías está el Museo Taurino, donde pudimos encontrar trajes, maquetas de la Plaza de Toros y demás cosas alusivas al toreo. Al salir, caminamos hasta la Catedral de Sevilla, aunque nos desviamos por aquí porque algo nos llamó la atención. En este lugar encontramos el patio del Cabildo. Luego de aquí seguimos caminando hasta la catedral y la rodeamos buscando su icónica torre, sumando 1 kilómetro desde la Plaza de Toros hasta la Giralda. A finales del siglo XII, en la época musulmana del sur de la península, aquí se construyó una mezquita, con un patio y un alminar. Con la cristianización de la ciudad en 1248, la mezquita se consagró como catedral y fue utilizada como tal por unos 150 años, hasta que en 1401 se decidió demolerla, con la excusa de su mal estado. La nueva construcción sería de estilo gótico, integrando el patio y el alminar al diseño. Este es el patio de los Naranjos, y el alminar ahora sería un campanario, el cual pasaría por varias modificaciones, siendo terminada en 1565, con un remate renacentista. En 1568 se le agregó una giralda en la parte superior. Esta es un tipo de veleta, y por extensión toda la torre terminó conociéndose como la Giralda, y la veleta de la punta ahora se le llamaría giraldillo. Había mucha gente y preferimos no entrar a la catedral, así que fuimos a almorzar y luego llegamos hasta la entrada del Real Alcázar de Sevilla. Este es un recinto amurallado de la época islámica, que alberga un complejo palaciego construido durante varios periodos tras la conquista cristiana de la ciudad, en 1248. Inicialmente el reino modificó los palacios almohades y estableció la corte aquí. Para entrar debimos comprar los tickets en el patio de banderas y luego regresar, sumando 800 metros. En 1252, el rey Alfonso X mandó a construir el Palacio Gótico, utilizando el estilo gótico. A este le seguiría Pedro I, que a pesar de ser enemigos históricos, mantenía buenas relaciones con Mohamed V, el soberano de Granada. Recuerden este nombre, que será importante más adelante. La afinidad del rey con el arte musulmán era tal que en 1356, cuando construyó su palacio en el Real Alcázar, utilizó la estética musulmana, adaptada a una temática cristiana. A grandes rasgos, esta es la esencia del arte mudéjar. Además de estos, el Gran Alcázar tiene otras edificaciones, pero más de la mitad del área es ocupada por extensos jardines. Por cierto, aquí desbloqueé un nuevo nivel de ñoñería arquitectónica. Ahí estaba yo contemplando las arcadas del Real Alcázar, cuando de pronto me encuentro con esto.
Aunque jamás lo había visto en persona, inmediatamente lo reconocí. Pero con ayuda de Google Lens lo confirmé. Era una planta de acanto. En sus hojas, los griegos se inspiraron para hacer los capiteles corintios. Y desde esto son parte fundamental en los ornamentos de varios estilos arquitectónicos, no solo en capiteles. Recorriendo el Alcázar caminamos alrededor de 1300 metros. Esto fue en gran parte por volver a entrar, para tomar mejores fotos, porque al final de la tarde ya no había tanta gente. Al salir de aquí, muertos del cansancio, caminamos 1,5 kilómetros hasta la Plaza España, donde esperamos el anochecer y vimos parte de un show de flamenco. La Plaza España fue construida para ser el edificio principal de la Exposición Iberoamericana de 1929, celebrada en Sevilla. El edificio tiene forma semicircular y está lleno de simbología en sus formas. Por ejemplo, las bancas que rodean la plaza representan cada una de las provincias de España, y entre los arcos hay relieves con rostros de personajes ilustres del país. El estilo de esta plaza se cataloga dentro del regionalismo, una corriente historicista nacida en España a finales del siglo XIX. Esta corriente buscó consolidar la identidad arquitectónica de cada una de las regiones, en este caso Andalucía. Al salir de aquí caminamos 480 metros hasta este punto, donde tomamos un taxi hasta el hotel, terminando así este día. Al día siguiente, como el hotel no ofrecía desayunos y era domingo en la mañana, caminamos hasta encontrar una cafetería abierta. Luego volvimos al hotel a recoger el equipaje e ir a la estación de buses de Plaza de Armas, sumando 800 metros. Desde aquí tomamos un autobús que nos llevaría hasta Granada. Al salir de la estación de buses en Granada, tomamos otro bus hasta la parte de atrás de la catedral y caminamos 430 metros hasta el hotel. Luego de un breve descanso, le llegó el turno al Albaicín, el barrio donde nació Granada. Caminamos por sus callejones empinados hasta llegar al mirador Placeta de Carvajales, desde donde pudimos ver la Alhambra. Luego de un rato, seguimos subiendo hasta el mirador de San Nicolás, con una mejor vista, pero mucho más concurrido. Hasta aquí fueron 1200 metros, y luego otros 1200 de regreso hasta el hotel. Al llegar, fuimos a misa a la iglesia de Santo Domingo, a unos 100 metros del hotel. Esta iglesia se empezó en 1512, con estilo gótico, pero sobre la marcha se hicieron importantes cambios renacentistas y barrocos. Gracias a esto es posible ver ornamentos de los diferentes estilos arquitectónicos, los cuales coexisten de forma balanceada dentro del templo. Al terminar el día, regresamos al hotel, sumando otros 100 metros. A la mañana siguiente llegó el día, uno de los momentos más esperados del viaje, la Alhambra. Luego de caminar 710 metros, llegamos a la Puerta de las Granadas, y desde aquí empezamos a subir hasta llegar a la Puerta de la Justicia. Ver en persona todos los detalles de un lugar del que ya había hablado antes era extraño. Sabía exactamente qué me iba a encontrar a la vuelta de cada esquina, pero la capacidad de asombro seguía ahí, porque aun sabiendo lo que venía, de cerca los detalles eran cada vez más sorprendentes. Al occidente están los restos de la Alcazaba, la zona donde habitaban los encargados de proteger y servir en la Alhambra. Entre las torres resalta la Torre de la Vela, la más antigua de la Alhambra. A esta es posible subir y brinda una vista excepcional del Albaicín y del resto de Granada. La Alhambra es una gran fortificación que reúne una serie de palacios construidos por una sucesión de gobernantes de la dinastía nazarí. Ahora les mostraré algunos de esos palacios, entre los que destaca el Palacio de Comares, construido por Yusuf I. En el centro está el Patio de los Arrayanes, precedido por la Torre de Comares, la más grande de la Alhambra. Junto a este está el Palacio de Mohamed V, que había sido derrocado, y al recuperar su trono mandó a construir este palacio. La intención de Mohamed fue superar la obra de Pedro I en el Real Alcázar de Sevilla. En el centro de este palacio está el Patio de los Leones, probablemente el sitio más famoso de toda la Alhambra, y en medio una fuente con 12 leones.
Luego de la rendición de la ciudad ante los reyes católicos, la Alhambra fue intervenida, siendo la adición más grande el Palacio de Carlos V, justo en medio de todo. Un palacio de planta cuadrada y con un patio central de forma circular. A este sitio le dedicamos todo el día, para poder disfrutar sin prisas y evitar el cansancio. Al final del día habíamos recorrido toda la Alhambra y el Generalife, y regresamos hasta la Puerta de las Granadas, sumando unos 5100 metros, y luego otros 710 hasta el hotel. Al día siguiente aprovechamos las últimas horas que teníamos en Granada, para visitar la catedral y sus alrededores. Entre los edificios que conforman el complejo de la Catedral de Granada, se destaca la Capilla Real, que fue terminada en 1517, para albergar los restos mortales de los reyes católicos. El edificio principal es la catedral. Esta se inició hacia 1523 y solo fue terminada hasta 1684. El proyecto original incluía 2 torres, pero solo se hizo una, la cual tampoco se completó, sino que quedó con la mitad de la altura planeada. Esta catedral es de 5 naves y un transepto, que es la nave que atraviesa la nave central. Además, tiene una especie de segundo transepto, algo que es realmente extraño. Lo que más me llamó la atención fueron las bóvedas. Por su forma, son una especie de bóveda vaída, pero con nervaduras. Lo particular es que tienen varios patrones, impidiendo que la catedral tenga 2 bóvedas contiguas con el mismo patrón. En 1705 se construyó junto a la catedral como edificio auxiliar la iglesia parroquial del Sagrario, que resalta por su planta en cruz griega, identificable por ser una cruz con todos sus brazos iguales. Luego de este recorrido volvimos al hotel, sumando 1300 metros. En este punto fue inevitable notar que había granadas por todos lados, incluso en bajantes de agua lluvia. Luego fuimos en taxi hasta el aeropuerto de Granada, para tomar un vuelo hasta Barcelona. La señalética del aeropuerto de Barcelona es bastante confusa, solo vean este pequeño ejemplo. Puertas A y B a la izquierda, y C a la derecha, pero del otro lado dice, puerta A la izquierda, y B y C a la derecha. Así que después de dar vueltas a lo tonto por culpa de los letreros, no sé cómo pudimos salir, y tomamos un autobús hasta Plaza Cataluña. Y desde ahí nos dispusimos a caminar por la Rambla hasta el hotel, recorriendo 1100 metros. Al día siguiente caminamos 925 metros hasta la iglesia de Santa María del Mar. El ingreso era por la parte posterior. La Basílica de Santa María del Mar fue terminada en 1383 y tardó unos 50 años en culminarse. Esta obra fue costeada enteramente por los feligreses de la zona del puerto, quienes figuraban como propietarios del templo. En contraposición a la catedral, también en construcción por esta época, y la cual era símbolo de la monarquía, la nobleza y la clase alta. Al ver este templo, la austeridad de su fachada puede hacernos subestimar el interior, el cual carece de ornamento porque se perdió en su mayoría durante un incendio en 1936. Pero esa sencillez la compensa con toda la sensación de amplitud, iluminación y altura propios de la arquitectura gótica. En este lugar tuvimos la oportunidad de subir a la cubierta, desde donde se tiene una vista completa del centro de Barcelona y sus alrededores. Como curiosidad, la cubierta es con bóvedas de crucería, pero estas están completamente a la vista sin un tejado que las proteja. Desde aquí decidimos no caminar tanto, y caminamos 300 metros hasta una estación de autobús, y compramos 2 tarjetas que servían para 10 tiquetes de autobús. Desde aquí tomamos un autobús con rumbo a la Sagrada Familia, el cual nos dejó en la Gran Vía, y caminamos 700 metros hasta llegar a la fachada de la Pasión. Ver esta monumental obra en persona es impresionante. Cada rincón de la fachada tiene un detalle para apreciar. Le dimos la vuelta al templo para captar al máximo todas sus formas, y por supuesto tomarnos muchas fotos. Regresamos a la fachada de la Pasión para esperar a que nos tocara el turno para entrar. Mientras esperábamos se hicieron las 2 en punto, y luego de esto las campanas repicaron haciendo una melodía.
A mediados del siglo XIX, en Barcelona crecía la devoción por la Sagrada Familia, por lo que apareció la necesidad de construir un templo. Las obras comenzaron en 1882, con un diseño neogótico, del arquitecto Francisco de Paula del Villar, el cual renunció al año siguiente, y el arquitecto sería ahora Antoni Gaudí, que modificó tanto el proyecto que ya no guardaría ninguna similitud con el diseño inicial, aunque Gaudí conservó la cripta neogótica que ya se había construido. Desde este momento las obras han avanzado con donativos, ocasionando un avance lento e intermitente. Gaudí logró construir el ábside y la fachada del Nacimiento, y tras su muerte las obras fueron dirigidas por otros arquitectos, tratando de no alterar el proyecto. Luego siguió la fachada de la Pasión, y en 2010 terminó de cubrirse el templo. Las 6 torres centrales empezaron a construirse en el 2015, y al momento de nuestra llegada a Barcelona en noviembre de 2022, se encontraba la basílica en este estado, con las torres centrales bastante avanzadas, incluso 2 de ellas ya terminadas. Cuando llegó la hora, caminamos 300 metros hasta la fachada del Nacimiento para poder entrar. Por dentro, el lugar no se parecía a nada de lo que hubiese visto antes. Las alturas, la iluminación, pero sobre todo las formas, muestran la creatividad de un genio de la arquitectura. Gran parte del edificio que vemos ahora es el resultado de exhaustivas investigaciones. Resulta que Gaudí sabía que no viviría para terminar la Sagrada Familia, y también sabía que una construcción tan compleja no se haría solo con planos, así que hizo muchas maquetas, para que sus sucesores comprendieran cómo debía avanzar la obra. Lamentablemente, estas maquetas fueron destruidas en 1936 durante la Guerra Civil. Los restos de estas maquetas y la fachada del Nacimiento terminada sirvieron a los arquitectos, restauradores y artesanos como referencia para reconstruir cuidadosamente las maquetas, las cuales se encuentran exhibidas en un museo anexo al templo. Las partes blancas y sin detalles son las piezas nuevas, mientras que las partes más oscuras son las piezas originales que lograron recuperarse. Así como esta maqueta, hay varias reconstruidas del mismo modo. Además, es posible ver maquetas completamente nuevas, de la iglesia completa o de algunos detalles. Esto se hace porque no estamos tratando con un edificio convencional, sino con una obra compleja, que para entender sus detalles, los planos no son suficientes, sino que es necesario contemplarlos en 3D. Una última zona, que fue mi favorita, es esta ventana, que permite ver el taller donde todas estas maquetas son elaboradas. Lo más característico de este templo es su gran número de torres. En total, 18 torres principales. En medio, la más alta será de 170 metros de altura y estará dedicada a Jesucristo. En torno a esta, 4 torres dedicadas a los evangelistas, cada una con su correspondiente figura alada del Tetramorfos. Junto a este conjunto está la Torre de la Virgen María. Las 12 torres faltantes, 4 en cada fachada, están dedicadas a los 12 apóstoles, aunque Mateo y Juan ya tenían torre, por ser también evangelistas, por lo que son reemplazados por Pablo y Bernabé. La fachada del Nacimiento incluye escenas de la infancia de Jesús, la fachada de la Pasión, las estaciones del Vía Crucis, y la última, la fachada Gloria, que incluirá 7 linternas que representan los días de la creación, y sobre estas otras 9 que simbolizan las jerarquías angélicas, y sobre todo esto unas nubes con el credo en latín. Al salir caminamos para tomar el autobús hacia Plaza Cataluña, y de ahí caminamos hasta el hotel, siendo en total 1200 metros. Antes de dormir salimos a cenar y volvimos al hotel, sumando 620 metros. Al día siguiente, como aún teníamos 8 pasajes de autobús cada uno, decidimos gastarlos. Así que caminamos 400 metros hasta este lugar, para tomar un bus hacia la playa de la Barceloneta. Luego otro bus de regreso hacia el Palau de la Música Catalana. Nos bajamos aquí y caminamos 450 metros hasta nuestro destino. El teatro solo demoró 4 años en construirse y se inauguró en 1908.
El edificio está fuertemente ornamentado con esculturas alusivas a la música y a las artes, aunque el modelo que hice no le hace justicia al edificio de verdad. A finales del siglo XX se restauró el edificio un par de veces, adosando un nuevo edificio que funciona actualmente como acceso principal. Al entrar se nos comentó que habría un evento, así que no podríamos ingresar a la platea, que es la parte baja, sino que solamente tendríamos acceso a los balcones. Luego de las correspondientes fotos, estábamos a punto de irnos, cuando la platea se llenó de niños de un colegio y empezó un show musical, así que nos quedamos a verlo. El show fue genial y lo disfrutamos mucho, pero ya teníamos que continuar con nuestro recorrido. Al salir caminamos 600 metros hasta el Arco del Triunfo, y luego de almorzar pudimos verlo más de cerca. Este arco fue construido en 1888, como acceso a la Exposición Universal de Barcelona, a diferencia de los arcos del triunfo convencionales que fueron construidos para conmemorar victorias militares y gobernantes. Aunque este arco es muy bonito, lo que más me gustó fueron estas cotorras, que andaban comiendo en la grama. Lamentablemente son cotorras argentinas, una especie invasora introducida por el ser humano, poniendo en peligro la biodiversidad local. Ahora le llegaría el turno a dos famosas casas hechas por Gaudí. Primero tomamos un autobús hasta la Casa Batlló. Esta casa, tal como la conocemos, fue terminada en 1906, producto de una remodelación, solicitada por Joseph Batlló. Para esta casa, Gaudí utilizó columnas con formas óseas y balcones con apariencia de antifaz. El éxito con la Casa Batlló lo llevó a ser recomendado con Pedro Milá. Es momento de ver la obra que Gaudí construyó para él. La otra casa está a unos 500 metros. Esta es la Casa Milá, también conocida como La Pedrera. Esta casa refleja la madurez del estilo propio de Gaudí. Sus formas se inclinan más hacia la naturaleza. Como particularidad, cada piso tiene una forma diferente, lo que hace que la fachada tenga esa forma irregular que tanto la caracteriza. Luego de esto tomamos un autobús que nos llevó hasta la Plaza de España. Desde aquí debíamos caminar hasta el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Antes de seguir, lo que veremos a continuación es el conjunto de pabellones que albergó la Exposición Internacional de Barcelona que se celebró en 1929. Primero cruzamos por las torres venecianas. Estas enmarcaban el acceso a la Exposición Internacional y popularmente tienen este nombre por la notable similitud con el campanile de la Catedral de San Marcos en Venecia. Luego sigue la Fuente Mágica de Montjuïc, también construida para la Exposición Internacional de 1929. Esta fuente es famosa por su show de luces y agua, pero estaba en mantenimiento. Junto a la fuente se encuentran estas columnas, las cuales simbolizan las 4 franjas de la bandera de Cataluña. Las columnas originales de 1919 se encontraban donde ahora está la fuente, pero en 1928 fueron destruidas. Las actuales fueron reconstruidas en el 2010. Aquí pasó algo lamentable, y es que mientras hacía el modelo 3D, me di cuenta que muy cerquita de donde estábamos se encontraba el famoso pabellón de Mies van der Rohe, y no lo sabía. Y como estábamos tan concentrados en llegar hasta el museo, seguimos de largo y ni nos percatamos de su presencia. Por último, luego de 800 metros llegamos al museo. Este es el Palacio Nacional, concebido como el edificio principal de la exposición. Y al igual que la Plaza España en Sevilla, el Palacio Nacional en Barcelona buscaba sintetizar la esencia de la arquitectura española. Por ejemplo, las 4 torres que bordean el cuerpo posterior del edificio guardan similitud con las torres de 2 icónicas catedrales españolas, como lo son las torres de la Catedral de Santiago de Compostela y la Giralda en la Catedral de Sevilla. Al terminarse la exposición internacional, este lugar se designó para ser sede del Museo Nacional de Arte de Cataluña, que funciona aquí desde 1934. Dentro hay una colección artística con obras de diferentes periodos. La primera que visitamos fue la románica. Había esculturas y retablos, pero sin duda lo que más me gustó fueron los restos de murales románicos, incrustados en muros que recrean su emplazamiento original.
Incluso hay zonas del museo que parecen recrear completamente un templo románico, incluyendo columnas, arcos, cubiertas y ábsides. Las otras zonas del museo tenían arte barroco y gótico, aunque por falta de tiempo no pudimos verlas con el detenimiento que estas obras se merecen. Aquí dentro caminamos aproximadamente 800 metros. Al salir del museo volvimos a caminar hasta la Plaza de España y tomamos un autobús hasta la Plaza Cataluña. Caminamos por la Rambla y llegamos al hotel, a esperar la hora para encontrarnos con Pau M. Just, del canal de Construyendo el Cine. Quedamos en vernos en la Plaza de San Jaime, así que llegamos hasta ese lugar y nos dispusimos a caminar por ahí para ver algunos sitios que nos faltaban. Primero fuimos a la Plaza de San Felipe Neri, una pequeña plaza donde resalta la iglesia de San Felipe Neri, construida en 1752. Lo más particular y llamativo son las marcas en las paredes. Se dice que son impactos dejados por la metralla de bombas durante la Guerra Civil, aunque hay quienes sostienen que son rastros de ejecuciones. Actualmente aquí hay un colegio, que a ciertas horas del día cierra los accesos a la plaza y la utiliza como patio escolar. Luego pasamos por la Catedral de Barcelona. Hay registros de templos cristianos aquí desde el siglo VI, pero el actual es un templo gótico, iniciado a finales del siglo XIII, y quedó suspendido en el siglo XV. Solo fue hasta 1882, con motivo de la exposición internacional, que se decidió terminar la fachada de la catedral. La totalidad de la obra quedó realmente lista en 1913. Desde aquí seguimos hasta el mercado de Santa Caterina, construido en 1848, en el terreno que ocupó el convento de Santa Caterina. De ahí el nombre del mercado. Este edificio tuvo una reforma drástica en 1997, cuando se demolió todo el interior y la fachada posterior, para hacer una distribución totalmente nueva. Durante estas obras se encontraron los restos de los cimientos del antiguo convento de Santa Caterina, que había sido construido en el siglo XIII. Entre otros cambios, se suprimió el alero que bordeaba la fachada, y se hizo una nueva cubierta curva, con patrones inspirados en el trencadís. Antes de regresar al hotel, hicimos una última parada en la Plaza del Rey. Aquí se encontraba el Palacio Real Mayor de Barcelona. Hay registros de este desde 1116, aunque desde entonces ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, conservándose solo unos cuantos edificios originales, los cuales han sido muy modificados. Actualmente la plaza está bordeada por la Capilla de Santa Ágata, el Palacio del Lloctinent, el Tinel, donde hay una particular torre que es conocida como Mirador del Rey Martín. Por último, la plaza es cerrada por la Casa Padellás, que data del siglo XVI, y tenía su emplazamiento original en otro lugar, pero como corría peligro, en el año 1931 fue desmontada y llevada hasta la Plaza del Rey, donde reemplazó edificaciones de menor valor histórico y estético. La Plaza del Rey actualmente es la sede principal del Museo de Historia de Barcelona, y Pau nos contó que ha participado en la museografía de este sitio, la cual está a cargo de Udeu Arquitectura, el despacho de arquitectos donde trabaja. Además, aquí nos tomamos esta foto. Luego de 2200 metros regresamos al hotel. Al día siguiente tomamos un taxi hacia el aeropuerto de Barcelona, para tomar un vuelo con destino a la ciudad de Bilbao. Al llegar tomamos un autobús hasta este lugar, y luego otro hasta acá, y caminamos 790 metros hasta el hotel. Como llegamos muy temprano para hacer el check-in, dejamos las maletas en el hotel, y empezamos a caminar por ahí viendo cosas. Pasamos por la catedral y seguimos caminando hasta un sitio que se llama Plaza Nueva. Esta fue construida en 1821, rodeada de edificios uniformes. El edificio principal de la plaza fue la sede del gobierno de Vizcaya, hasta 1890, cuando se construyó un palacio para ello. Actualmente aquí se encuentra la sede de la Real Academia de la Lengua Vasca. Luego volvimos a la catedral para seguir esperando. La Catedral de Santiago de Bilbao es una construcción gótica que se inició a finales del siglo XIV y que fue terminada durante el siglo XVI, aunque en el siglo XIX se le hicieron unos cambios a la fachada,
dándole su actual aspecto neogótico. Aquí lo más curioso fue un gran pórtico abovedado de planta irregular. Llegué a creer que era la girola de un proyecto enorme inconcluso, pero por su forma era imposible. Resulta que este pórtico fue construido en 1580 para que sirviera de contrafuerte, ya que todo el muro lateral presentaba problemas estructurales. Cuando llegó la hora del check-in, volvimos al hotel, sumando un total de 1 kilómetro al recorrido. Luego de almorzar, seguía la visita obligatoria en Bilbao, el Museo Guggenheim. Como habíamos perdido el miedo a perdernos en transporte público, caminamos 130 metros hasta la estación del tranvía, que nos dejó muy cerca del museo. Este edificio fue construido entre 1992 y el 97, con el diseño del arquitecto Frank Gehry. Desde entonces el museo ha sido pieza fundamental del proceso de renovación urbana que ha venido atravesando la ciudad de Bilbao, mientras el Guggenheim se ha convertido en el edificio de constructivista por excelencia. Fácil de identificar tanto por los amantes de la arquitectura como por aquellos a los que les da igual. Caminamos un poco por los alrededores para ver mejor el lugar y tomarnos fotos, siendo en total 800 metros. Esperamos la hora para encontrarnos con Andoni Garrido, del canal Pero Eso Es Otra Historia. Caminamos 800 metros hasta la Plaza Moyúa, que fue el punto de encuentro que acordamos. Conversamos un rato y luego de decir muy específicamente que estábamos cansados de tanto caminar, empezamos a caminar. Mientras caminamos, Andoni nos contó un poco sobre la ciudad y su proceso de renovación urbana, donde los usos industriales fueron reemplazados por instituciones y turismo. Entre los lugares que vimos se encuentra el polémico puente del aún más polémico arquitecto Santiago Calatrava. Este puente fue construido entre 1990 y 1997 y lamentablemente es conocido por sus losetas de vidrio, que sumadas a la humedad hacían que la gente se cayera todo el tiempo. Además, los cambios de temperatura rompían las losetas. Y por si fuera poco, en 2006 el ayuntamiento hizo agregar una pasarela al puente, y el arquitecto Calatrava demandó al ayuntamiento por derechos morales, y el ayuntamiento tuvo que indemnizarlo, mientras la solución final a las caídas de la gente fue poner una alfombra en todo el recorrido. Y si tienen dudas, no caminamos por el puente. Qué miedo, una caída o peor, una demanda. Luego seguimos caminando hasta llegar al museo otra vez, donde nos tomamos esta foto. En algún momento del recorrido, Andoni me regaló una copia de su libro, aún no estrenado en ese momento. Por cierto, gracias por el detalle. Continuamos. En este lugar vi un hotel que por sus formas y colores me recordó al arquitecto mexicano Ricardo Legorreta. Y luego de consultar rápidamente en internet, vi que me encontraba en lo cierto. Ese hotel es obra suya. Más adelante encontramos este edificio. Andoni nos contó que trabajó para un periódico en el piso 10 y que en sus ratos libres durante el 2015 empezó a escribir los primeros videos de su canal, pero eso es otra historia. Seguimos caminando hasta encontrar dónde cenar y volvimos al Guggenheim para tomar el tranvía de regreso al hotel. Al llegar a la parada caminamos hasta el hotel, sumando en total 3.200 metros desde el encuentro con Andoni. Al día siguiente, antes de irnos, volvimos a la catedral a comprar recuerdos y luego fuimos a la estación del tranvía. Nos bajamos y caminamos otro poco hasta tomar el autobús, que nos llevó directo al aeropuerto, para tomar un tranquilo vuelo hacia Santiago de Compostela. Luego del vuelo más espantoso de nuestras vidas, llegamos por fin a Santiago de Compostela. Tomamos un autobús que debía dejarnos en la plaza de San Roque, pero no sabíamos que debíamos bajarnos antes de la plaza, pues la siguiente parada estaba muy lejos. Exactamente en esa parada nos dejó el bus. Caminamos entonces 460 metros hasta el hotel y descansamos. En la noche salimos para participar de la Eucaristía en la catedral, y aunque el hotel estaba bastante cerca, decidí tomar el camino más largo, porque la primera impresión debía ser desde la fachada principal. Luego rodeamos la catedral para ingresar por la Puerta Santa, que se encuentra en la fachada posterior.
En la Eucaristía se usaron los órganos para acompañar los cantos litúrgicos, y al final de la Eucaristía los siguieron tocando unos minutos más. Al salir, volvimos al hotel por el camino más corto. En total fueron otros 1.350 metros. Al día siguiente fuimos muy temprano a la oficina de turismo, para darnos cuenta que no habría por ser domingo. Entonces caminamos hasta la catedral para poder contemplar de día cada una de sus fachadas. En el año 813, por estas tierras se encontraron 3 sepulcros, los cuales por diversas razones se le atribuyeron al apóstol Santiago y sus 2 discípulos. La voz se corrió y este lugar se convirtió en centro de peregrinación. Se construyó un templo y toda una ciudad creció alrededor, Santiago de Compostela. Conforme pasaron los siglos, el pequeño templo fue reemplazado por esta gran catedral de estilo románico, terminada en 1211, aunque en el futuro tendría modificaciones. La más evidente, el cambio de la fachada románica por una barroca en el siglo XVIII. Cada una de las plazas y fachadas de la iglesia tienen un nombre. Al este se encuentra la fachada del Obradoiro. Fue la última en terminarse y significa taller, y recibe este nombre por haber sido el espacio de trabajo de los obreros que tallaban las piedras para la catedral. En torno a esta actualmente se encuentra el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y otros edificios. Al norte está la azabachería. Esta fachada tiene ese nombre por los artesanos del azabache, una piedra de color negro que se utiliza en artesanía y joyería. Ahí compramos un anillo de plata con un azabache y otras cosas. Al este está la Plaza de la Quintana. Aquí además está la Puerta Santa, que solo se abre durante el Año Santo Compostelano, es decir, cada año donde 25 de julio sea domingo. Eso fue el 2021, pero por la pandemia de COVID-19, el Año Santo se extendió hasta el 2022. Por último, al sur está la fachada de Platerías, llamada así por los vendedores de artículos de plata. En esta fachada resalta la Torre de la Berenguela, que durante el Año Santo se ilumina como un faro para guiar a los peregrinos hasta la catedral. Y como estamos en la prolongación del Año Santo de 2021, la torre estaba encendida. Luego de ver las fachadas, volvimos a preguntar por recorridos, y se nos dijo que accediendo al museo podíamos subir a las torres en un recorrido guiado. La boleta del museo permite el ingreso a varias partes. El claustro del costado sur, la cripta bajo la fachada del Obradoiro y el Palacio de Gelmírez en el costado norte. Desde aquí fue donde con un grupo guiado pudimos subir hasta la cubierta y luego a la Torre de la Carraca. Por más de una razón, hace tiempo le guardo mucho aprecio a este lugar, aunque nunca lo había visitado. Y quienes me conocen saben que me gusta caminar por los techos de las iglesias y subir a sus torres. Estaba lloviendo y hacía mucho frío, pero el poder estar aquí lo compensó todo. Al finalizar, salimos por el Palacio de Gelmírez y caminamos hasta el hotel. En total, todo el día de hoy fueron 1830 metros, sin contar lo recorrido dentro de la catedral. Al día siguiente salimos muy temprano y caminamos 260 metros para tomar un autobús hasta el aeropuerto. Era momento de volver a Madrid. Nuevamente desde el aeropuerto tomamos un taxi, pero ahora el hotel estaría ubicado en otro lugar. Luego de dejar nuestras cosas, tomamos 2 autobuses para dirigirnos al Museo Nacional del Prado. El autobús nos dejó en la Puerta de Alcalá, que no se veía por estar cubierta por andamios al estar en proceso de restauración. Pero bueno, de todos modos, la Puerta de Alcalá fue una de las 5 puertas reales que daban acceso a Madrid. La puerta actual la mandó a construir el rey Carlos III en 1769 para reemplazar otra. Con los cambios en la traza urbana en los siglos futuros, la Puerta de Alcalá terminó como un monumento en el centro de una glorieta. Me incluyo cuando digo que muchos sabíamos de su existencia por razones completamente ajenas a lo que acabamos de ver. Desde este lugar caminamos 860 metros hasta el museo. Este edificio se empezó a construir en 1786 para albergar un museo.
quedando casi listo a comienzos de 1800. Sin embargo, las prioridades de la época eran los conflictos con Francia, y el edificio quedó abandonado. En 1818 se acondicionó y se inauguró en 1819, bajo un contexto administrativo y un nombre que después evolucionarían hasta sus condiciones actuales. Como algunos sabrán, Yamile es artista, así que mientras ella se concentraba en ver cómo los pintores del pasado usaban el color y las técnicas para crear obras de arte, como no se podía tomar fotos, yo estaba anotando nombres de obras con detalles chistosos, para luego buscarlos en internet y compartírselos por aquí. Casi nos damos por vencidos, pero recorrimos todo el edificio principal del museo, sumando unos 1600 metros. Al salir buscamos una tienda de recuerdos para comprar algunas cosas que faltaron. Así que caminamos por ahí hasta encontrar algo, y luego fuimos a tomar el bus para regresar al hotel, agregando 2 kilómetros más al recorrido. El último día solo quedó tomar un taxi de regreso al aeropuerto Rodolfo Suárez Madrid-Barajas y tomar un vuelo de regreso a casa. Al llegar, organizamos todo lo que trajimos para nosotros y para unos familiares y amigos. Y creo que fueron bastantes cosas. Con esto termina el resumen del viaje. Sé perfectamente que quedaron muchas edificaciones maravillosas por visitar, pero España no se va a ir de ahí, así que en el futuro debo volver. Espero que les haya gustado esta mezcla de arquitectura, historia, un poco de nuestras aventuras y percepciones personales. Nada de esto habría sido posible sin el apoyo que le dan constantemente al canal. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les hablo Andrés Cervantes. Hasta la próxima.